Hola, hola para todos, yo soy Erika Yo soy Maleja, y este no es un podcast más, es el podcast de Aures. así es. Y el día de hoy tenemos la intención de presentarles un tema muy interesante del que realmente poco se habla, que es la adicción a la pornografía. Exactamente. Es un tema muy tabú y es un tema muy controversial que toca muchas fibras, pero a la vez muy, muy importante de tratar, muy importante de también desmitificar y darle una perspectiva también psicológica, científica y también pues desde lo que conocemos y desde lo que sabemos. Y también de lo que pensamos, un poquito del criterio personal, no viene mal, pero creo que el enfoque que le vamos a dar no va como a discusiones éticas de si está bien o está mal ver pornografía, sino es más bien en esos casos que no son realmente tan poco frecuentes, en los que las personas empiezan a tener ciertas conductas de dependencia al consumo continuado de pornografía y las afectaciones que este consumo tiene para sus vidas. Exactamente. Y entonces, en ese sentido, vamos a hablar un poquito de qué es precisamente una adicción a la pornografía y cómo introducir un poquito el tema inicial. Sí, bueno, podríamos empezar a hablar del término de adicción. Podríamos empezar a ver cuándo un consumo se vuelve problemático o cuándo simplemente estamos hablando de un consumo de algo que podría ser que reconocerlo de vergüenza, que no se haga como de una forma tan explícita. Obviamente, estaría raro verlo en público, no falta el que le pasa, pero bueno, el caso es empezar a distinguir un poco esos dos conceptos de cuál es el consumo y cuál sería el consumo problemático o las adicciones. Entonces podríamos empezar con que podríamos decir que el consumo en sí no es problemático a menos que pasen las siguientes cosas. Que empiece uno a notar que tiene una incidencia importante en las cosas cotidianas de la vida. Es decir, que uno deje de hacer ciertas cosas que tiene que hacer o que solía hacer y sean reemplazadas por esta conducta. Entonces, por ejemplo, dejo ir al trabajo por estar viendo pornografía o, si lo ponemos en términos generales, por estar sujeto a otro tipo de adicción. Llámese alcohol, llámese sustancias psicoactivas, adicción al juego podría ser. Uh -huh. Entonces es el tipo de cosas en mi cotidiano que yo dejo de hacer y que son reemplazadas por lo que vendría a ser la adicción. ¿Por qué? Porque simplemente encuentro más placer, más recompensa en esa acción que es repetitiva en mi vida. Exacto. Eh, Exacto. Entonces, estas acciones empiezan a involucrarse en la vida diaria, en el trabajo, en situaciones un poco más, digamos, de exterior, no solamente. Sociales. Sí. O pues digamos, por ejemplo, en este caso que ya la persona no lo haga en su interior, sino por ejemplo tenga que pausar su actividad del trabajo Ah, y claro. tener que hacerlo en ese momento. Ok. O por ejemplo, lo que tú dices, afectar las otras áreas en las cuales yo ya no me puedo desenvolver normalmente, sino que eso empieza a permear esas áreas de mi vida. Claro, y es que una particularidad de la adicción, llámese de pornografía o de sustancias o de cualquier otra cosa, es que es, va aumentando, ¿no? Va como escalándose. Entonces, si hoy, por decir una situación puntual, hoy me fumé un cigarrillo, tal vez dentro de 15 días necesite dos para tener la misma sensación de recompensa o la misma sensación de calma o de placer. Y asimismo, todas las adicciones de alguna manera van como que sumándose y acumulándose, de manera que eso que a uno le genera placer tiene que presentarse en mayor cantidad. Entonces, del mismo modo, en el sentido contrario a decir del mismo modo con la pornografía, probablemente haya un consumo que hasta cierto punto pudiera ser normal. La persona empieza a tener como ciertas sensaciones que solo son asociadas al consumo de esa pornografía o de ese estímulo, más bien asociadas a solo un estímulo, y que ahí empieza a depender como esa sensación de bienestar que solo proviene de ese lugar o de ese estímulo. Entonces es cuando empieza a reemplazarse por otras cosas que o son funcionales o también le generaban placer. Exacto, lo que habla Maleja es la tolerancia. Entonces, en todas las adicciones están presentes la dependencia y la tolerancia. Entonces, la tolerancia está relacionada con precisamente ese estímulo que cada vez tiene que ir incrementando y siendo cada vez más fuerte para yo obtener una recompensa o un placer con respecto a esto. Y en el otro sentido está la dependencia, precisamente lo que hablamos. Yo ya no puedo desarrollar otra actividad sin tener que estar haciéndolo, me siento incómodo, siento que me hace falta, no puedo dejarlo de hacer o no puedo dejar de pensar en Ajá. cuándo voy a hacerlo.
en cómo voy a de pronto recrear la situación en mi mente ideal para poderlo hacer, o qué tengo que hacer para que otras personas no se den cuenta, o qué tengo que hacer para omitir ciertas situaciones, o qué excusa puedo sacar para evadir responsabilidades sociales o responsabilidades con mi pareja o con cualquier persona. Y entonces yo empiezo a configurar mi vida en función de la adicción. Claro, entonces ahí es como para resumir eso que acabas de decir, es no solamente es el acto en sí, la conducta sí, la ejecución de la conducta, sino todo lo que viene previo a y posterior a, es decir, cómo me preparo para que la pueda hacer de la mejor manera y cómo me voy a sentir luego de ejecutarla. Uh -huh. Entonces, al final del día no es solamente el tiempo que uno gasta en la ejecución de la conducta, sino todo lo previo y todo lo posterior. Como un tipo de ritual. Exacto. Que se tiene que preparar para esto específicamente. Entonces, digamos que esto está relacionado también como con el funcionamiento de nuestro cerebro y Exacto. con cómo nosotros tenemos como ciertas funciones que son normales y se empiezan a desajustar por este tipo de adicciones. Entonces, ahí ya empezamos a hablar del tema más científico, más neuroanatómico, y qué pasa en nuestro cerebro y qué es lo que hay detrás de todo esto, que es como también muy interesante adentrarnos en ese mundo porque es algo que muy poco como que se conoce, y también es interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro está configurado para tener un circuito de recompensa y también tener un neurotransmisor que se llama la dopamina. Dopamina. La dopamina no es una hormona, es un neurotransmisor. ¿Por qué? Porque muchas personas lo confunden y las hormonas son propias del sistema endocrino. El sistema endocrino tiene su base en la hipófisis, que es la parte del cerebro donde inicia, luego pasa por diferentes lugares del cuerpo, como por ejemplo la tiroides, y se va desarrollando a lo largo del tiempo del cuerpo, perdón, y es específicamente el sistema endocrino. Entonces, el sistema endocrino produce hormonas y el sistema nervioso, dentro de su sistema hay unos componentes que en este específicamente es un neurotransmisor. Entonces, la dopamina cumple una de esas funciones. Existen muchos, incluso unos que poco se conocen, como el GABA y Glutamato. como el glutamato, exacto, como muchos otros que las personas, digamos, que no reconocen tanto, como por ejemplo la oxitocina, la dopamina, y entonces este tipo de neurotransmisores, cada uno tiene una función específica. La función específica de la dopamina está relacionada con el circuito del placer y también como con la anticipación de ese placer, como yo espero que va a esa, como esa recompensa, y me anticipo y esto me genera esta satisfacción y este placer ante algo que probablemente no conozco, o conozco y de pronto lo experimento de diferentes formas. Entonces, la dopamina no solamente está vinculada al deseo sexual o a la actividad sexual en específico, sino que está vinculada a muchas otras cosas. Por ejemplo, a ti te gusta un helado muy rico, entonces cuando tú compras este helado y te lo comes, tu sistema nervioso libera este neurotransmisor y tú sientes satisfacción, placer, alegría, y se liberan ciertas sustancias en tu cuerpo precisamente debido a esta conducta. También hacer ejercicio, verte con un amigo, tener una Relaciones sexuales. relaciones sexuales, las drogas. Pues todo aquello que a uno le represente placer y cómo uno vincula ciertos estímulos justamente con esa sensación de placer. Porque hay cosas, por ejemplo, la comida. Hay personas a las que tienen un fuerte vínculo con la sensación de bienestar o de placer de la comida y otras personas que no. Entonces también eso Ajá. tiene que ver de alguna manera cómo nos hemos educado, el historial más bien de aprendizaje con la relación de los estímulos que tenemos en nuestro alrededor y pues sí, valga la redundancia, la relación que generamos con esos estímulos. Entonces, digamos, es importante empezar a relacionar si ese estímulo realmente nos está proporcionando un placer y qué está pasando con ese placer. Si solamente es como el foco de placer que tenemos continuamente, solamente es ese, está siendo reemplazados por otros, o digamos que representa cierto tipo de placer, que la gente usualmente ve pornografía y ahí es donde hacemos la distinción. No todo el consumo es problemático, pero cuando uno nota que
lo que decíamos al principio, estoy reemplazando ciertas actividades que disfrutaba por esta actividad particular que es ver pornografía, ahí es cuando empezamos a generar un problema y que estamos notando que justamente esas vías de recompensa dopaminérgica están relacionadas o simplemente están ancladas a el estímulo que representa el consumo de pornografía. Exacto. Entonces, en nuestro cerebro pasan muchas cosas todo el tiempo, me parece fascinante cómo funciona. Y pasa que nosotros tenemos un circuito de recompensa que tiene diferentes órganos, dentro de los cuales se van reforzando y van encontrando, digamos, estos estímulos a los cuales se genera esta sensación de satisfacción y se libera la dopamina. Entonces, también se ven relacionados otros factores como órganos importantes como el núcleo accumbens, las regiones prefrontales del cerebro, la amígdala, que también está relacionada con esa respuesta emocional y está relacionada también con estas respuestas emocionales intensas que se provocan en el contenido sexual. Y pasan muchísimas cosas en el cerebro y también generan un efecto en la plasticidad cerebral. Entonces, el cerebro va cambiando de acuerdo con la forma en la cual se van estimulando esas regiones y cómo empieza a procesar las recompensas. Es normal yo tener una recompensa como lo que hablábamos ahorita, de un helado, de pronto de verme con un amigo, de una relación sexual, lo que sea. Pero empieza a ser problemático cuando precisamente lo que hablamos anteriormente empieza a haber esa dependencia, esa tolerancia y esto afecta el funcionamiento cerebral, afecta cómo está tu química y tu eléctrica de tu cerebro, porque el cerebro es químico y eléctrico, y empieza a haber diferentes reacciones que no es esperado, incluso algunos órganos pueden cambiar de tamaño porque empieza a haber como una nueva adaptación del cerebro a estos nuevos estímulos y una manera diferente de procesar la información del exterior. Entonces yo empiezo como a generar una nueva forma de ver el mundo y de percibirlo y también de cómo yo empiezo a sentirme y a administrar de pronto las recompensas. Entonces, como hablaba ahorita, hay maneras de recibir recompensas o recibir placer que son saludables y otras que no. Cuando esto se empieza a desregular y yo empiezo como a tener esta necesidad tan grande y tan difícil de controlar, es cuando ya empieza a haber un problema. Bueno, y justamente ahí es donde tenemos una de las primeras señales que nos podrían indicar que el consumo se está tornando en una adicción o un consumo problemático. Y es cuando tú, persona que estás teniendo la sospecha que está teniendo justamente ese problema con la adicción a la pornografía, es querer dejarlo y no poder. O sea, intentar controlar el consumo y definitivamente que se salga de las manos. Que sea un esfuerzo sobrenatural y sobrehumano el hecho de decir, hoy solamente voy a ver un video que dure 15 minutos, no sé, supongo, y tratar de suspender el consumo ahí y no poder, sentir que físicamente no se puede, que mentalmente tampoco y que definitivamente es un reto y empieza a haber mucha frustración de querer hacer algo y definitivamente no poder hacerlo. Esa sería como una de las primeras señales que están relacionadas al consumo de pornografía. También cuando yo ya no quiero tener relaciones sexuales con mi pareja y prefiero esta alternativa a, digamos que realizar esta conducta física con mi pareja de manera explícita y prefiero, digamos, hacerlo más hacia el lado de la imaginación y más hacia el lado de algo específicamente que tenga que ser con este estímulo y de esta forma. Y entonces yo empiezo a aislarme y preferir estos comportamientos a los de pronto usuales. También empiezo a reemplazar lo que hablamos ahorita, mis reuniones con mis amigos, con otras personas, por tener esta conducta. También tener dificultades para pasar un día completo sin consumir pornografía. Cambiar otras actividades de ocio, recreativas que tú tenías en el pasado y empezarlas a reemplazar. Entonces tú tenías, por ejemplo, la meta de hacer cierta actividad, de aprender cierta cosa y empiezas a reemplazarlo por específicamente querer consumir este tipo de contenido y verlo de manera continua. También el contenido empieza a ser cada vez más intenso y de mayor
excitación porque el primero digamos que ya no causa el mismo efecto y a lo largo del tiempo se tiene que ir O incrementando que se esa. torna muy específico, o las personas empiezan a fijar en particularidades muy puntuales de los videos y entonces empiezan a buscar sobre eso y probablemente los lleva a lugares muy oscuros de la internet. Ujú. Eh, no sé, por ejemplo, he escuchado muchas personas que están relacionadas con la pedofilia o sí, con el tipo de consumo de videos que ni siquiera son legales. Y es justamente eso, empiezan a fijarse en... Ahora, no quiero decir que todas las personas que tengan adicción a la pornografía son pedófilas, por supuesto que no. Recordando que la pedofilia es simplemente ese interés por contenido relacionado a niños o a Sí, niñas, diferente y de que la es diferente pederastia. al pederasta, que es quien perpetúa la acción. Pero entonces el punto es que los gustos empiezan a ser tan específicos que justamente con esas interacciones sexuales empiezan también a limitarse porque no encuentran esas particularidades que les son llamativas o atractivas En la dentro vida de un real. contexto, digamos, físico, de contacto físico real con su pareja o con otra persona. Otra cosa que deviene mucho de ese empezar a limitar el contacto sexual en términos de otra persona o la interacción física es, primero, hay mucha información que no es real, empieza a Ujú. haber una afectación también directa sobre la autoestima, porque obviamente la expectativa y la realidad que uno tiene es muy diferente, ¿no? Lo que se muestra en cámara no se parece absolutamente nada a lo que pasa en la vida real en una relación sexual entre dos adultos. Llámese una relación homosexual, heterosexual, lo que sea. Entonces empiezan a haber como cierto tipo de comparaciones o empieza a verse implicada la autoestima porque obviamente lo que yo estoy viendo en mi cuerpo, lo que estoy viendo que pasa con la interacción de mi pareja está muy distante de lo que yo estoy viendo en la pornografía. Entonces esa pornografía de alguna manera empieza a distorsionar la perspectiva que uno tiene de la sexualidad, porque obviamente es el primer referente que uno tiene sobre los cuerpos, sobre el tiempo de duración de una relación sexual, sobre las dinámicas y lo que pasa en una relación sexual, pues obviamente son muy distintas. Entonces también empieza a haber comparaciones, por ejemplo, del miembro del hombre, del pene, porque los tamaños son muy distintos. Hay mucho comportamiento violento de parte de ese tipo de videos, de ese tipo de contenido, y las personas lo empiezan a normalizar en sus relaciones sexuales habituales. Y pues obviamente es una situación problemática. Y otra cosa que también viene es, empiezan también a presentarse una serie de disfunciones sexuales porque el placer no se percibe de la misma manera. Entonces, de alguna manera, ya como lo habíamos hablado, el placer tiene cierta estructura y tiene que hacerse como ciertas cosas o el cuerpo tiene que percibir ciertas sensaciones asociadas a ciertos estímulos, por ejemplo, visuales. Obviamente, el estímulo que ofrece una pareja a veces no es suficiente para llegar, por ejemplo, a la eyaculación, en el caso de los hombres. Sí, digamos que también en la pornografía se exhiben muchas cosas, como lo que hablabas tú, de violencia sexual, se Ujú. distorsiona el acto sexual, falta de pronto como esta intimidad previa, faltan muchas otras cosas que se dan en un contexto más real, que no solamente está específicamente ligado como con la penetración o los actos Ujú. en sí, sino que es diferente, digamos, la manera de explorar toda la sexualidad que no tiene que ser específicamente Sí, tan ligada a este tema en específico. Entonces se deshumaniza un poco como en los se individuos. desvirtúa en realidad lo que debería ser una relación sexual, más allá incluso de lo romántico, porque también entendemos y no juzgamos que no todas las relaciones son de la pareja estable, como de la persona que tú amas o lo que sea. A veces hay interacciones Sí, sexuales que son existe casuales y casual, no ajá. están mal, pero sí se pierde como esa parte de humanidad o de consideración o de respeto Sí, se básico deshumaniza. y se desvirtúa totalmente las relaciones sexuales. Por eso yo creo que también vienen muchos esos discursos de que hay personas que tienen encuentros sexuales y contrario a encontrar placer se sienten vacíos o se sienten usados porque probablemente como que lo que pasó antes y lo que pasó después digamos que no fue muy humano o no fue muy, que no tiene que estar ni siquiera pasado por el amor, pero sí hay cosas de ternura, sí hay cosas de consideración por el otro que siento que se descuidan por temor a que la otra persona piense que se está enamorando o que está adquiriendo otro tipo de tonalidad de esa relación que se está teniendo ahí o ese vínculo que se está generando o, no, o que no se genere. Bueno, no sé, pero esas cosas también pueden pasar. Ujú.
Digamos que la pornografía es muy centrada en la zona genital. Se crea también una idea distorsionada sobre el placer, sobre el acto sexual y recorta la vida sexual, precisamente lo que tú dices de esos componentes emocionales y esos componentes un poco más afectivos que pueden darse exactamente en una relación de pareja o puede que no, pero sí es importante que existan. Entonces, digamos que el origen de todo esto se puede dar por diversas causas, Ujú. eh, ya sea, digamos, un origen más adulto con la relación, por ejemplo, de pareja, o puede venir un poco más desde el pasado, como alguna víctima de algún abuso, no Bueno, necesariamente, ese es un asunto delicado, pero sí pero muchas puede veces estar está relacionado. relacionado la hipersexualización, sobre todo en niños o niñas que han tenido contacto sexual, obviamente no consentido, porque un niño menor de 14 años no puede consentir, o una niña, es una de las alarmas o las señales que hay que estar De riesgo. vigilando de los niños que tienen estas conductas hipersexualizadas desde muy temprano. Y ese era un tema que justamente iba a hablar, y es la pornografía tiene esa particularidad que es una adicción muy silenciosa, porque todo el mundo suele hacer, o el contacto que se tiene obviamente es muy privado, y también en estas nuevas generaciones es mucho más temprano, porque Así se es. tiene el acceso, es decir, solo necesitas acceso a internet y ya, lo puedes hacer desde un celular, desde el computador, Exacto, sí, no porque se antes necesita como que tú mucho. tenías que ir como a un lugar muy físico, por ejemplo, salir a un computador de mesa en el internet, Claro, y no podrías, digamos, como en que el computador de la trasladarte. casa a las 3 de la tarde un viernes, pues era más complicado, claro. O habían canales de pornografía que era como este porno soft, eh, que daban muy específico, días muy específicos, a horas muy específicas, que eso es como un mito en estas generaciones en Canal Gold o lo que sea, que era, pero igual, o sea, como que eso también hacía o regulaba el consumo porque no era algo que tuvieras a la mano. Pero desafortunadamente ahora la educación sexual, por lo menos de los chicos o las chicas, proviene del contenido pornográfico. Entonces Súper empiezan los desafortunado. chicos a tener contacto sexual, digo, contacto con este tipo de contenido sexual de forma muy prematura, de manera que las primeras nociones que tienen sobre sexualidad son justamente este tipo de contenido que está tremendamente alterado, es exagerado y es muy violento. Exactamente, sí. Eso también es muy importante hablarlo y tenerlo en cuenta y es que la educación sexual debe ser trabajada primero desde casa, desde la institución primaria que es tu hogar, luego también desde el colegio y desde diferentes tipos de lugares. Poco a poco se ha ido implementando a lo largo del tiempo y no quiere decir que una educación sexual haga a las personas más proclives a, que es algo, un mito que se cree, que es totalmente falso, sino que es también que tú puedas conocer cuáles son tus partes del cuerpo, cuáles son tus partes erógenas, desde los niños que también se les puede enseñar, bueno, estas son las partes privadas, nadie puede tocarte en estas áreas, es importante que tú te reconozcas, es importante también el consentimiento, hablar de todo ese tipo de cosas y situaciones desde el hogar es muy importante porque van a ser individuos que salgan a una sociedad y que sean funcionales y que puedan aportar desde un buen concepto y que no tengan que hacerlo buscando precisamente estos referentes o que su educación sexual no sea basada principalmente en estas fuentes de información, sino que pueda ser de pronto algo que la persona quiera explorar o ver, no sé, más adelante, pero no sea como el principal fuente de información y de educación sexual. Claro, y aparte que es aparentemente para muchos niños y niñas la primera, sí, como el primer contacto con información así sólida sobre sexualidad, empieza a volverse también como el refugio de como en vez de jugar videojuegos es lo que hago, creo que sé mucho porque he visto mucho contenido muy variado, y también algo de lo que creo yo que poco se habla es cómo se están perpetuando los estereotipos de las personas a través de la pornografía. Es decir, Ush, se totalmente. tipifica, por ejemplo, las personas asiáticas, las personas latinas, las personas afrodescendientes, Rubias. se están vinculando con un concepto sexual desde
las primeras inquietudes que tienen las personas y son ideas muy difíciles de erradicar porque son asociaciones que se van solidificando conforme uno va creciendo. Entonces probablemente hay un niño de, no sé, que le dan una tablet a los 8 o 10 años y apenas empieza a saber que puede acceder a ese tipo de consumo, probablemente lo empiece a hacer desde muy temprana edad. Entonces, esa formación de criterio, esa formación de conceptos de las otras personas o de las interacciones o el papel que representan para sí las interacciones con otras personas, pues obviamente se va a empezar a ver tergiversado por ese tipo de contenido que está consumiendo y además probablemente como lo está haciendo a escondidas, no va a tener a una persona con mayor conocimiento, con mayor responsabilidad, que le ayude a discernir esto sí es cierto y esto no. Es que precisamente lo que tú dijiste ahorita es una adicción tan silenciosa y tan oculta que es muy difícil reconocerla, es muy difícil evidenciarla, es muy Hablar de difícil eso, hablar de eso, y es muy difícil que otras personas se den cuenta de lo que estás viviendo. claro. Digamos que hasta cierto punto, digamos, tú ya puedes empezar a sospechar, pero es algo que es mucho más fácil de encubrir que, por ejemplo, una adicción a un consumo, por ejemplo, de sustancias psicoactivas Claro, o alcohol o, no sé, el juego que digamos que tú tienes que consumar precisamente en el exterior o que tienes que buscar la sustancia o que tiene evidencia un poco más explícita. sí. Entonces esto es algo que pues fácilmente se puede cubrir y que es muy difícil lo que tú dices reconocer y decir como yo estoy teniendo esto problemático, me estoy dando cuenta que no es algo funcional para mí, es sumamente complejo. Es sumamente complejo. Y además, ¿sabes qué otra cosa que siento que en redes sociales, sobre todo, está muy normalizada? Que, por ejemplo, los niños, hombres en la preadolescencia o adolescencia tengan una masturbación ya compulsiva y que no hagan más sino eso y que haya chistes de la familia o de los amigos de personas más grandes que lo sugieran todo el tiempo. Me imagino que para un chico o una chica que está teniendo justamente, sobre todo los hombres, porque se tiene la creencia que solamente le pasa a los hombres, pero realmente no. El consumo de pornografía problemática también es algo que se presenta en las mujeres y no son casos aislados. Obviamente la cantidad de lo que se tiene reportado, eso no significa que esa sea la realidad. Lo que se reporta es que los hombres consumen más pornografía, Ujú. pero eso no significa que las mujeres no lo hagan o que no se presenten consumos problemáticos en las mujeres. Pero volviendo al punto, es como que en los entornos familiares o los entornos de amigos hay muchos chistes relacionados a justamente este tema y como que se toma de una forma tan jocosa que no me imagino lo que debe ser una persona que esté pasando por un momento problemático. Empezar a escuchar eso debe ser tremendamente confuso, debe ser muy incómodo, porque entonces es como empezar a cuestionarse, pero ¿será que lo que yo estoy haciendo si está bien, si Como está mal? validación, se siente como una validación extraña, pero que tú a la vez te confundes porque dices hasta qué Claro, punto es es como muy normal, ambigua. ajá, hasta qué punto es normal y hasta qué punto no. Y precisamente lo que tú dices está muy normalizado y está de cierta forma bien visto en ciertas sociedades porque es como Está bien visto que lo hagan los hombres, por lo ajá, menos. los hombres particularmente, sí, Ajá, claro, porque una mujer debe no, ser pero no. virtuosa y debe tener cierta connotación un poco, ahí también está el machismo, Ujú. pero sí, la verdad es que no es algo que sea fácil de reconocer y que está alentado de cierta forma por la sociedad y lo que tú dices es muy importante en cuanto a los estereotipos se empiezan a crear estereotipos de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, lo que Ujú. tú dices, cómo debe ser las regiones, cómo se debe comportar y que pues a la larga no están muy ajustados a la realidad. Entonces estamos hablando ahorita un poco de las causas y pueden ser biológicas, psicológicas o sociales, que en este caso estamos hablando de la social, de cómo estar expuestos a un círculo social que fomenta precisamente este consumo y bromas con alto contenido sexual, etcétera, son uno de los factores que puede llevar a que una persona, si ya bien tiene un consumo, sea aún más problemático o se empiece a interesar por el tema. También puede ser también una causa psicológica como utilizar este tipo de adicciones para distraer las emociones, para Ujú. liberar de pronto tensión, para regular emociones, que no es lo correcto, porque obviamente no es una buena forma, pero es también algo como que las personas pueden utilizar bajo situaciones de estrés, de ansiedad. Sí, que se vuelve como la evitación a la regulación o enfrentarme a ciertas emociones que me causan incomodidad y como es algo que es una actividad que me genera tanto placer y cierto confort, pues obviamente yo prefiero
desbocar todo mi malestar en la ejecución de esa conducta que progresivamente se estaba presentando con mayor frecuencia y que me está trayendo como más consecuencias negativas a mi cotidiano. Exacto. Y acá también está la parte biológica, que puedes tener una predisposición genética Como y cualquier otro tipo de adicción. como cualquier otro tipo de adicción, y también de pronto relacionado con algo hormonal, relacionado con, por ejemplo, la testosterona o el estrógeno. Y eso también es importante, pues que la persona lo pueda revisar a nivel más fisiológico y más médico, que puede tener también una explicación en esa base. Claro que hablando de eso, hay otra cosa que no hemos comentado más o menos, o no tan explícitamente, y es muchas veces el consumo de pornografía está ligado con la masturbación. Entonces, justamente eso también lo puede hacer más problemático y se relaciona con el hecho de que las relaciones sexuales con una persona en un ámbito físico real no generen tanto placer, justamente porque pues de alguna manera el placer, a ver, ventajas que da la masturbación es que tú aprendes a conocer de dónde viene tu placer y cómo lo tienes, porque conoces ya tu cuerpo demasiado bien. Y de hecho masturbarse no está mal, es una práctica que uno debería hacer justamente para descubrir qué son las cosas o cómo, de dónde proviene el placer. El problema es que cuando ya se hace de una forma compulsiva, obviamente hay hasta físicamente daños en el cuerpo. Hay que tener ciertas precauciones, por ejemplo, con las infecciones, se llegan a lastimar, de hecho, el cuerpo por la fricción repetida. Entonces hay personas que tienen mucha vergüenza de pedir ayuda a médica justamente porque no saben cómo justificar que están heridos El daño, o que hay claro. mucho maltrato físico justamente porque no pueden detener ese tipo de estímulo que está ligado, o sea, no todo el mundo que ve pornografía de por sí se masturba, pero la gran mayoría sí lo hace porque pues de ahí es donde viene de alguna manera también el placer físico sexual relacionado con las imágenes y con los estímulos auditivos que están percibiendo. Exactamente. Entonces, sí, digamos que la adicción a la pornografía está más relacionada pues con el consumo de este material, y que cada vez empieza a ser como más silencioso y progresivo. Entonces, todo esto nos lleva como a pensar en cuáles son todas las áreas que pueden verse afectadas en una persona que tiene esta adicción. Entonces, inicialmente, pues su interacción, como se ha hablado a lo largo del tiempo, de pareja en el momento que decida tenerla, si no la tiene, y si la está teniendo, pues evidentemente se ve una relación problemática con esto, porque pues de cierta forma se deteriora la relación de pareja y la relación sexual normal y natural. Sí, ahí en ese punto siento que depende mucho de la interpretación que cada pareja y los acuerdos que cada pareja tengan sobre este tipo de consumo. Ni siquiera llegando a lo problemático. Hay personas que consideran que su pareja les es infiel porque consumen pornografía, por ejemplo. Y eso Ok. ya depende mucho de los acuerdos, o sea, no es el punto llegar aquí a decir sí o sí no, eso depende de los criterios, de los acuerdos que se hayan hecho como pareja, porque hay personas para las cuales ver pornografía, incluso en parejas normal, o que su pareja en su rato solitario lo haga, digamos que hay personas para las que le representa realmente un gran problema, otras para las que no. Por eso digo y repito, eso ya depende de los acuerdos y las interpretaciones que tenga cada persona. Pero muchas veces son las parejas las que empiezan a notar este tipo de comportamientos porque de alguna manera son esas primeras afectadas, aparte obviamente de la persona que está padeciendo la adicción, porque justamente están notando esos cambios en el comportamiento sexual o en lo que era habitual, que definitivamente ya no representan para su pareja ese único estímulo que genera placer. Están notando, por ejemplo, en los espacios de interacción que tienen, como que la persona está constantemente viendo pornografía, lo que está haciendo como un consumo demasiado continuo de este tipo de contenidos. Entonces son las primeras personas afectadas de alguna manera o que resienten las consecuencias negativas del consumo excesivo de pornografía. Exactamente. Otra también de las áreas que se puede ver afectada es el autoestima. Entonces se ve la imagen de sí mismo distorsionada, no solamente de sí mismo de manera, eh, digamos que intangible, sino también tangible, de mi imagen corporal, de la idea que yo tengo de mí mismo, de mi autoconcepto, de
lo que yo creo que soy como persona, me comparo, hay comparaciones que no son realistas, inseguridades, también inseguridades, por ejemplo, precisamente si yo no tengo una pareja, nunca he tenido una pareja, precisamente empiezo a tener esos comportamientos Comportamientos. y esas de pronto especulaciones de cómo va a ser mi rendimiento, cómo voy a poder relacionarme, tal vez no pueda ser capaz de llevar a cabo una relación, o yo también empiezo a compararme, yo también empiezo a creerme insuficiente, empiezo también a disminuir muchas veces la manera en la que yo tengo, por ejemplo, un aprecio por mí mismo, por ejemplo, hacer ejercicio, por ejemplo, comer bien, por ejemplo, también mi cuidado personal. Eh, sí, como empiezo como a dejar de lado ese tipo de prioridades que antes podían ser importantes para mí y empiezan a desvirtuarse un poco. Así es. Entonces, ya como para ir solidificando todo lo que ya hablamos, recordemos entonces las señales de alarma si tú estás pensando que a lo mejor estás pasando o conoces a alguien que está pasando justamente por esa situación. Entonces, primero es la pérdida del control sobre la conducta o la actividad, es decir, tratar de disminuirla y no poder. El segundo pudiera ser el reemplazo de otras actividades cotidianas, justamente por desarrollar esta conducta, pasar demasiado tiempo involucrado en la actividad en sí misma o pensando qué va a pasar o cómo lo voy a desarrollar, el aislamiento, las consecuencias cuando otras personas empiezan a notarlo, es decir, en el ámbito social o en el ámbito Ujú. sexual, cuando ya las otras interacciones O físicas. también laboral, o por ejemplo también de concentración, ya sea en otras áreas donde la persona no puede como mantener Un foco de un foco atencional. de atención más, digamos que importante, sino que empieza a desviarse y todo esto empieza precisamente a originar esa preocupación y esa angustia en la persona por cómo desarrolla la actividad. Por cómo desarrollar y también porque, por no ser descubierto. Ujú. Además, lo que El también componente de la hablamos, vergüenza también. claro, de la vergüenza, porque, a ver, por ejemplo, en muchos círculos sociales se puede admitir el hecho de yo veo pornografía, incluso es un tema puede que incluso frecuente entre los círculos de amigos como cercanos, pero ya cuando te empiezas a enfrentar a preguntas como cuánto tiempo al día yo gasto en esto y la respuesta pueden ser horas o una respuesta que tú consideras desproporcionada, eso también pudiera ser una señal de alarma. Otra señal de alarma, el daño físico, el saber que ya mi cuerpo está lastimado, pero aún así no poder detenerme. Ujú. Eh, bueno, creo que eso fue a grandes rasgos como la mayor parte de las cosas que abordamos. Exactamente. Y bueno, ¿qué se puede hacer ante esto? Pues primero lo que hablábamos de la prevención desde la educación, desde una educación sexual saludable, de tener otras estrategias de afrontamiento para gestionar el estrés, la ansiedad de manera saludable, que no sean específicamente esta, la concienciación de precisamente los riesgos y las consecuencias de este consumo excesivo, y finalmente, pues la asistencia a consulta desde, desde el tratamiento psicológico que se le puede dar. Hay de diferentes tipos, precisamente individual, se puede también dar hacia la pareja, también en grupos de Grupos apoyo, de apoyo han resultado tener, en general en las adicciones efectividad. es muy efectivo para tratar este tipo de adicciones y a lo mejor encontrar otro tipo de discursos o más bien en otras personas un discurso que uno pudiera sentir como propio, identificado, pues probablemente sea un alivio para las personas que estén pasando por esa situación. Exacto, sí, porque por lo general las personas en ese tipo de adicciones piensan que son las Las únicas únicas. viviendo Ujú. esto y que como es algo que no se habla, pues es muy difícil que tú puedas encontrarte con otra persona en tu misma situación. Sí, entonces es importante hablar, digamos, nosotras como profesionales, no se les va a juzgar, no se les va a señalar, No, porque para realmente nada. es algo muy común y son personas que por la naturaleza de la adicción se sienten muy relegadas y muy culpables de lo que les está pasando y llegar a ser capaces de alguna manera de ser sinceros en una consulta psicológica es algo que ellos se piensan mucho. Entonces uno a Totalmente. veces no dimensiona la carga emocional que le puede representar para a una persona tener este tipo de adicciones, porque primero no lo puede hablar, segundo es algo que le causa muchísima vergüenza, tercero puede ser algo que ni siquiera pueden explicar
como una adicción. Es decir, no pasa por su cabeza que ya tengan una adicción, sino es, tengo un problema con esto y no lo puedo dejar de hacer. Claro. Pero como no, como que las adicciones en general están asociadas más al consumo de sustancias o incluso al juego, pero no al consumo de este tipo de contenidos. Pero pues en realidad es algo relativamente frecuente. Entonces el llamado es, si ustedes están en esta situación, no tengan miedo de buscar ayuda porque realmente es algo que uno ve en consulta muy frecuentemente. Y que también el hecho de poder sentirte acompañado en el proceso, poder sentir que también hay una persona pendiente de tu progreso, que no es algo que tal vez, porque las personas puede que lo hayan intentado mucho de manera individual Pues y obviamente no. no surte el mismo efecto y pues primero porque desde la consulta hay herramientas profesionales y adicional a eso es el hecho de tener un acompañamiento y otra persona a la cual tú puedes como rendirle un poquito las cuentas de tu progreso y también registrarle y usar de sincero como no, tal vez no he progresado, tal vez he estado bien, he estado mal, estoy intentando esto, estoy intentando lo otro, pero entonces poder como tener a alguien al cual tú le comunicas esta intención de logro y también este progreso pues te genera bastante satisfacción y ayuda en el proceso. Sí, es muy beneficioso. Sí, no solamente por lo que uno puede aportarle a la persona como psicólogo, dándole las herramientas necesarias, que en este caso las que más evidencia científica tienen, vienen desde el enfoque cognitivo-conductual, sino también el hecho de poderlo hablar, poderlo expresar de una forma como más abierta, verbalizar las cosas a veces uno no dimensiona lo importante y Y el escucharse a uno mismo. escucharse a uno mismo porque son cosas que a veces uno ni siquiera se permite pensar. Entonces al no enfrentar, pero más bien al exponer la situación ante una persona que es profesional, que tiene las herramientas para hacerlo, que tú sabes de antemano que no se va a poner en el papel de señalar o de juzgar, pues probablemente sea una ayuda también muy importante. Sabemos que dar el paso no es tan sencillo, pero vale la pena intentarlo. Sí, totalmente. Hablar para sanar me parece que es algo como fundamental y que cuando, lo que decía ahorita, cuando tú escuchas a ti mismo empiezas a encontrar incluso respuestas que ni siquiera habías encontrado antes. También empiezas a sacar esto de tu mente cuando tú todo el tiempo lo estás rumiando, lo estás pensando, estás en ese infierno mental sobrepensando las cosas y poderlo exteriorizar, ya sea hablándolo, escribiéndolo, comunicándolo y sacándolo de tu mente y de tus pensamientos de cualquier forma, eso te libera muchísimo a nivel mental y te ayuda a gestionar un poco más la emoción porque la puedes ya ver desde fuera. Entonces, sí, como decía Marles anteriormente, desde consulta se aborda con la terapia cognitivo-conductual, también el uso de la terapia de aceptación y compromiso y también los apoyos con el mindfulness han resultado en comprobación y efectividad importante. Entonces, y bueno, también la promoción de otros hábitos en los cuales nos podamos apoyar para generar un circuito de recompensa diferente, que no sea, Que no venga digamos, únicamente de un solo lugar. de ese lugar. Ajá. Y eso básicamente fue todo por el podcast del día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que este tema haya sido interesante, que haya sido un poco de esa apertura mental a estos nuevos temas y también pues desmitificar todo lo relacionado con esta situación. Sí, pues básicamente queríamos abrir la conversación sobre eso. Si tienen inquietudes, nos pueden escribir. Estamos en todas las redes sociales como @aures.psicología. Entonces esperamos sus comentarios, que le den like a este podcast, se suscriban en YouTube o en Spotify también y que nos sigan apoyando para seguir creando más de este contenido. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos en una próxima.